Continuando con el tema del video anterior acerca de las variaciones patrimoniales, pasaremos ahora a analizar la clasificación de según los efectos sobre el patrimonio neto, pero específicamente sobre el patrimonio en su conjunto. Porque primero ya hemos analizado los efectos sobre cada elemento patrimonial, activo o pasivo en particular, y ahora analizaremos las modificaciones que provocan sobre el patrimonio neto en su conjunto esos cambios en activo y o pasivo. Sobre el patrimonio en su conjunto, cualquier cambio producido o generado en un elemento patrimonial, es decir, en el activo o en el pasivo, tiene que ser compensado por otro cambio en otro elemento patrimonial, en el activo o en el pasivo, o en el patrimonio. Porque siempre se tiene que conservar la igualdad contable estática. Es decir, activo menos pasivo igual patrimonio neto. Dentro de esta clasificación del patrimonio en su conjunto tenemos tres subclasificaciones: correlativas permutativas, correlativas modificativas y correlativas mixtas. Las correlativas permutativas nacen de hechos económicos que producen al mismo tiempo una variación activa y una variación pasiva, pero por el mismo valor, generando cambios en la composición del patrimonio, pero sin alterar al patrimonio neto. Es decir, que cambia cómo está conformado el patrimonio neto, pero no cambia el valor. Es una variación cualitativa. Por lo tanto, la variación activa será igual a la variación pasiva, y esto generará un aumento del patrimonio neto como consecuencia de la variación activa, que va a ser igual a la disminución del patrimonio neto por la variación pasiva. Veamos dos ejemplos de esto. En primer lugar, tenemos un cambio de un activo por otro activo de igual valor. Esto se da al comprar en efectivo un mueble por 3.000 pesos en efectivo. Entonces, el activo va a aumentar en el momento que compraste el mueble y disminuir por el mismo valor cuando lo pagaste en efectivo. Hay un aumento de activo y una disminución de activo por el mismo valor, que sería 3.000 pesos. Como ven en el gráfico, ambos gráficos en el momento 0 y en el momento 1 son exactamente iguales. ¿Por qué? Porque el aumento de activo se contrapuso con la disminución de activo. Entonces, el momento 0 es exactamente igual al momento 1. En el segundo ejemplo tenemos un aumento del activo y del pasivo por igual valor. Esto se da al comprar en cuenta corriente sin documentar telas para confeccionar ropa por un valor de 4.000 pesos. Entonces hay un aumento del activo cuando compraste la tela, pero también hay un aumento de pasivo porque no la pagaste en el momento, sino que la vas a pagar a plazo. Por lo tanto, va a haber un aumento del activo por la materia prima que adquiriste por 4.000 pesos y un aumento de proveedores, un aumento de pasivo porque aumentó tu deuda en 4.000 pesos. Como vemos en el gráfico, en un momento 0 tenemos la situación de un activo, un pasivo y un patrimonio neto, y en el momento 2 tenemos que aumentó el activo, pero aumentó en la misma proporción que el pasivo, permaneciendo constante el patrimonio neto. Continuando con la subclasificación de correlativas modificativas, estas nacen de hechos económicos que producen efectos sobre el patrimonio a partir de solo una variación activa o solo una variación pasiva. Nunca las dos a la vez. Cambia cualitativamente y cuantitativamente el patrimonio. A su vez, las correlativas modificativas pueden ser modificativas aumentativas o modificativas disminutivas, dependiendo si nos encontramos con una variación activa o con una variación pasiva. Si el hecho económico que produce los efectos sobre el patrimonio se generan solo con una variación activa, será modificativa aumentativa. Pero si el hecho económico que produce efectos sobre el patrimonio se genera solo con una variación pasiva, será modificativa disminutiva. Vamos a un ejemplo de cada tipo. En el caso de modificativa aumentativa, vamos al ejemplo de que cobras un alquiler en efectivo por 700 pesos. Entonces vamos a tener un aumento del activo, ya que nos pagan en efectivo esos 700 pesos. Vamos a tener también un resultado positivo porque ya prestamos el servicio y vamos a tener un aumento
del patrimonio neto de igual valor al aumento del activo. La variación entonces será modificativa aumentativa. Como vemos en el gráfico, tenemos en un momento 0 una situación de activo, pasivo y patrimonio neto, y en una situación 2 nos encontramos con un aumento del activo, un pasivo que permanece constante y por lo tanto un aumento del patrimonio neto. Si vamos al ejemplo de la modificativa disminutiva, nos encontramos con el caso de que pagamos un impuesto por 50 pesos en efectivo. Esto genera una disminución de nuestro activo porque pagamos en efectivo 50 pesos del impuesto. Vamos a tener un resultado negativo porque es una pérdida y vamos a tener una disminución del patrimonio neto en igual valor que el importe del impuesto. Si vamos al gráfico, tenemos una situación inicial de activo, pasivo y patrimonio neto en un momento 0 y en un momento 1 nos encontramos con que el pasivo permaneció constante, pero como el activo disminuyó, el patrimonio neto entonces disminuirá. Y por último pasamos a las correlativas mixtas, que nacen de hechos económicos que producen una variación activa y una variación pasiva al mismo tiempo, pero en diferentes magnitudes, en diferentes valores. El patrimonio se modifica cualitativamente y cuantitativamente, es decir, que varía cómo está conformado y también su valor. Se pueden dar dos tipos de variaciones mixtas: las mixtas aumentativas y las mixtas disminutivas. Las mixtas aumentativas se dan en el caso de un hecho económico que genera simultáneamente una variación activa y una variación pasiva, pero donde la variación activa es de mayor valor que la variación pasiva. Y por la diferencia entre ambas tendremos un aumento del patrimonio neto. En las mixtas disminutivas, el hecho económico genera simultáneamente una variación activa y una variación pasiva también, pero la variación pasiva es mayor a la activa. Entonces se produce una disminución del patrimonio neto por la diferencia entre la variación pasiva y la variación activa. Para entenderlo mejor, vamos a dar un ejemplo de cada tipo. En el primer caso tenemos un vencimiento de un plazo fijo que cobramos lo que invertimos más los intereses correspondientes. El plazo fijo era de 500 pesos y los intereses correspondientes son de 50. Va a disminuir nuestro activo porque no tenemos más ese plazo fijo en el banco, pero va a aumentar el activo en mayor magnitud porque nos van a devolver los 500 pesos en efectivo más los intereses correspondientes. Entonces vamos a tener un resultado positivo por los 50 pesos y el patrimonio neto va a aumentar. Si vemos el gráfico, tenemos un momento 0 con un activo, un pasivo y un patrimonio neto, y en un momento 2, entonces tenemos un aumento del activo porque aumentó en mayor proporción que la disminución del activo y por lo tanto tenemos un patrimonio neto mayor al del momento 0. En el segundo ejemplo tenemos un pago en efectivo de una deuda atrasada por 500 pesos más los intereses, que corresponden a 50 pesos. En este caso disminuye el pasivo porque pagamos la deuda que teníamos de 500 pesos, pero disminuye mi activo en mayor magnitud porque tuvimos que pagar en efectivo los 500 pesos más los intereses correspondientes por no haber pagado en su momento. Entonces vamos a tener un resultado negativo por ese pago de interés y nuestro patrimonio neto va a disminuir. Si vemos el gráfico, tenemos una situación 0 con un activo, un pasivo y un patrimonio neto, y una situación 1 en donde el activo disminuyó en mayor proporción de lo que lo disminuyó el pasivo. Por lo tanto, el patrimonio neto disminuyó. Y así termina este tema y este video. Espero que me hayan podido entender y que ante cualquier duda o cualquier consulta la realicen en los comentarios del video o se comuniquen con cualquiera de los secretarios. También obviamente estoy abierto a escuchar sobre cómo mejorar este tipo de videos porque entiendo que ante esta situación que nos está atravesando, estas herramientas son muy importantes para ustedes, para ayudarlos y queremos y quiero seguir mejorando.